La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Bienvenida a esta segunda parte metido hace ya 15 días en esta alianza con los compañeros y amigos de escritores vallecaucanos, recordándoles que tenemos un compromiso importantísimo y que tenemos que seguir adelante con él. Le doy la bienvenida a J. Palacio, a Luis Alberto Díaz Martínez de Conexión Pacífico y escritor, porque hoy tenemos una deuda que vamos a pagar. J. Luis Alberto, bienvenidos. Gracias, Judith. Muchas gracias, Judith. J. Sí, Judith. J. Palacios, buenas noches. Hay un pequeño delay en la transmisión. Te he escuchado. Muchas gracias, Judith, por esta oportunidad para continuar comentando algunos aspectos importantes en la vida de Arnoldo Palacios. Luis Alberto, bienvenidos a este espacio. Luis Alberto y J. Estamos ya aquí con nuestro público a través de nuestra fanpage, contándoles que estamos entregando la segunda parte de este espacio tan especial con la vida y obra, canoeando por la vida y obra de Arnoldo Palacios. J. Bueno, muchas gracias, Judith. Esta noche vamos a empezar haciendo un recorrido por la vida de Arnoldo con un documento que hemos preparado, una línea de tiempo. ¿Ustedes tienen la palabra por dónde empezamos? Sí, ya. No sé si me escuchas en este momento, Judith. Vamos a empezar con la cronología en la vida de Arnoldo Palacios. Entonces ya vemos en la pantalla el documento y pues voy a empezar entonces de una manera que vamos a intentar sea muy pedagógica a explicar esos eventos importantes en la vida de Arnoldo. Bueno, como hay un pequeño delay, yo me voy a lanzar. No sé si Judith nos está escuchando a tiempo, pero me lanzo yo con mi explicación acerca de esta línea de tiempo. Bueno, empezamos en el año 1924, cuando nace Arnoldo Palacios en Cértegui, un hermosísimo pueblo lleno de una energía maravillosa que está a 40 minutos de Quibdó, más o menos equidistante entre Quibdó y Tadó, un pueblo minero que fue creado, fue pues digamos habitado o conformado en 1700 algo, y que más adelante pues esperamos hacer algún tipo de programa donde presentemos a Cértegui, porque es realmente un paraíso que
todo Colombia debe conocer. Arnoldo nace allí en una familia conformada por José Venancio Palacios Martínez y Magdalena Mosquera, y esta pareja padres de Arnoldo tuvieron 8 hijos, y pues él crece en Cértegui, donde hace pues sus estudios de primaria, luego viaja a Quibdó, donde estudia en el Colegio Carrasquilla, y en el año 1943 se desplaza a Bogotá, becado para estudiar en el Colegio Externado Camilo Torres. Entonces se establece en Bogotá en el año 43 y termina su bachillerato, hace un semestre o dos en la universidad, empieza a estudiar Derecho, pero abandona porque se mete de lleno con la intelectualidad bogotana, que en ese momento empieza a consolidarse, y empieza entonces él su labor intelectual y literaria, por medio de la cual consigue escribir su primer gran novela, que es Las estrellas son negras. La escribe... Antes de las estrellas son negras, José hace referencia a su vínculo con la intelectualidad bogotana, que usualmente se reunía en el Café Fortaleza y en el Café Automático, y Arnoldo empieza a colaborar en los periódicos, pero particularmente en el semanario Sábado. Justamente este libro, que se llama Cuando yo empezaba, reúne 17 de los textos que escribió Arnoldo y fueron publicados en ese semanario. Textos que versan sobre temas diversos, entrevistas, artículos de opinión, comentarios sobre sus escritores, encuestas inclusive, y allí da muestras amplias de su gran talento y su precocidad, porque los escribe entre los 20 y los 25 años con una visión excepcional de la vida y de la realidad colombiana. Sí, es importante darle el crédito y la gratitud nuestra, pues, por parte de la familia, a Álvaro Castillo, que fue la persona que editó ese libro con la editorial San Librario, ¿no? San Librario, sí. Exacto. Bueno, en el año 48 entonces escribe Las estrellas son negras, y pues hay un acontecimiento importante, y es que él escribe su manuscrito, pues a máquina, lo lleva al edificio del Tiempo, donde se lo iban a editar, y el 9 de abril de 1948, cuando sucede el Bogotazo, pues ese edificio se incendia y el manuscrito se quema allí, se pierde. Arnoldo, acostumbrado siempre a superar cualquier tipo de dificultad, se pone en la tarea y lo reescribe en 3 semanas. Hablemos un poquito, Luis, si te parece, de las ediciones. Ya en el año 49 sucede la primera edición de Editorial Iqueima. Entonces, hablemos un poquito de las ediciones de Las estrellas son negras, si te parece. Sí, esa primera edición de la editorial Iqueima, que había sido fundada por un inmigrante español procedente del grupo de refugiados que salieron de España con motivo de la guerra civil entre 1936 y 1939, Clemente Airó, fundó la editorial con el fin de apoyar a los escritores independientes jóvenes. Y es así como al conocer el manuscrito de Arnoldo y las circunstancias en que lo escribe y lo reescribe, de inmediato lo publica. Y mientras Arnoldo hace un viaje corto al Chocó y a la costa pacífica hasta Buenaventura, haciendo sus observaciones de siempre, el libro queda listo, y a su regreso, gracias a la amistad que unía a Arnoldo con uno de los pintores destacados de la época, el pintor Alipio Jaramillo, él le hace una portada que fue la presentada en la primera parte. Lo importante allí es que luego se sucedió una segunda edición en 1971 como parte de una actividad divulgativa de la entonces Colcultura, y su libro fue incluido en una colección. Posteriormente,
con motivo de los 50 años de la escritura del libro, el Ministerio de Cultura hace esta edición de Las Estrellas Son Negras, una edición conmemorativa. Ok, de acuerdo. Bien, entonces, estando en Bogotá en ese año, en el año 49, Arnoldo recibe una beca que le concede el Congreso de la República y que le permite viajar a Francia. Entonces él viaja hasta Cartagena, toma un barco y se dirige a Francia en ese año, en el año 49. Estando en Francia en el año 50, es invitado al primer Congreso Mundial de la Paz en Varsovia, como representante de Colombia. Allí, Arnoldo, pues que tenía una vocación liberal o progresista muy fuerte, pronuncia un discurso sobre la situación política convulsa de Colombia en esos momentos y a raíz de ese discurso que era muy controversial frente al Estado, el gobierno que había en ese momento en Colombia, pues a él le quitan la beca y entonces ya queda él defendiéndose por su cuenta y con la ayuda de, pues, de esa red de amigos que empezó a tejer desde que llegó a Europa, a Francia. Él empieza a viajar por diferentes países, es muy bien acogido y en el año 55 se vincula a la revista Presencia Africana, que es una publicación que existe hasta el día de hoy y que ha sido vital durante todos estos años en la difusión, en la divulgación del pensamiento de las negritudes. En ese momento estaba muy en boga el existencialismo, teniendo como líderes a Jean-Paul Sartre y su compañera Simone de Beauvoir, así como Albert Camus, y esa revista fue notoriamente impulsada por ellos, así como las ideas de Frantz Fanon, uno de los ideólogos del movimiento de las negritudes, del cual vamos a hablar luego. Ese espaldarazo del movimiento existencialista y de Jean-Paul Sartre congregó en torno a Presencia Africana, a una gran cantidad de inmigrantes provenientes de las Antillas y del África y todos angloparlantes que fueron poco a poco fortaleciendo el movimiento que al hacerse muy sólido, luego veremos cómo incidió en la geopolítica mundial. Bueno, muy bien, de acuerdo. Gracias, Luis, por ese aporte. En esos años se empiezan a gestar, hay que decir, y lo veremos más adelante, que Francia y muchos países europeos tenían colonias en África y estos africanos de las colonias venían a estudiar a Francia. Entonces, había una gran presencia de intelectuales africanos en Francia con los cuales Arnoldo Palacios traba una amistad fuerte y empiezan a gestarse los movimientos de independencia de los cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, en el año 1957 Arnoldo escribe La selva y la lluvia en Budapest y es publicada esa novela en el año 58 por la editorial Progreso de Moscú. Entonces, Luis, si quieres enseñarnos un poco y hablarnos de esta novela de La selva y la lluvia, por favor. Sí, así como en 4 capítulos Las Estrellas Son Negras cuentan la historia de un solo personaje y de su familia y de todas las vicisitudes que debe afrontar para resolver el problema de conseguir el alimento y tratar de proyectarse luego de terminado el bachillerato en la consecución de una beca. Esos 4 capítulos de Las Estrellas Son Negras que terminan con la palabra libre, y que se constituye esa novela en una de las obras más significativas del siglo XX y que aún está por seguir siendo leída porque lastimosamente no ha circulado lo suficiente, pero su belleza en medio de la tragedia que relata es una invitación a conocer más a fondo las circunstancias en las que Colombia se desenvuelve.
la novela La selva y la lluvia, que se publica en 1958 en Moscú por la editorial Progreso, dentro de su serie de narradores de otras lenguas, trata de la historia de dos amigos, Pedro José y Luis Aníbal, quienes por distintos caminos se superan, tal y como lo hizo Arnoldo con su forma de enfrentar la poliomielitis que padeció. Se enfrentan a la precariedad del momento en sus poblaciones ribereñas, y los dos, sobre todo Luis Aníbal, va a Bogotá y allá se encuentra con otros jóvenes que provienen de distintas ciudades del país y les toca vivir el bogotazo. Y allí en esa novela, La selva y la lluvia, Arnoldo relata los insucesos de ese momento definitivo en la historia de Colombia, y cómo se dan las circunstancias de un enfrentamiento partidista entre el liberalismo y el conservatismo, con la presencia amenazante o por lo menos muy sigilosa del Partido Comunista. Y luego de esos episodios vuelven los protagonistas, Luis Aníbal a Quibdó, y allá se encuentra con sus amigos con los que había estudiado en el Colegio Carrasquilla, y reflexionan sobre lo que ha acabado de pasar en la historia de Colombia. Es una novela de 6 capítulos. Los 3 primeros ocurren en el Chocó, el cuarto y el quinto transcurren en Bogotá, y el sexto ya es el regreso al Chocó y a retomar la vida en medio de la naturaleza, muy rica por todos los estímulos que produce, pero siempre con la reflexión en torno a la situación político-social que no terminan de superar, y que vemos pues sigue siendo una constante no solo allí, sino en otros lugares de nuestro país. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Bueno, continuamos. Ya en los años 60 y 70 vamos a cubrir todo ese decenio. Arnoldo, pues, se relaciona pues con toda la intelectualidad europea, sobre todo de las negritudes, y participa en los movimientos intelectuales de esas negritudes en Francia. Y simultáneamente empieza a colaborar con el Instituto Caro y Cuervo, enviando publicaciones o textos para ser publicados en las revistas del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, Luis, principalmente en la revista Tesaurus se incluyeron colaboraciones de Arnoldo consistentes en estudios muy breves, casi que recensiones o reseñas sobre libros recién publicados de otros escritores negros en Colombia, algunos textos sobre el romancero español, que sigue presente en todas las comunidades del Pacífico. Uno que otro texto sobre sus viajes a Colombia, porque él viajó justamente por cuenta del Instituto Caro y Cuervo a Chocó, y allí hizo un estudio de la literatura popular. Entonces, en total, sabemos de alrededor de unos 25 a 30 textos entre 1 página y 4 páginas que perfectamente dan para realizar una publicación sobre el análisis crítico que Arnoldo hizo en ese momento de las obras poéticas y narrativas de sus contemporáneos, no solamente colombianos y del Chocó, sino de otros lugares de Hispanoamérica. Sí, y esos textos y esas publicaciones del Instituto Caro y Cuervo son de dominio público, y ellos nos las han compartido, de manera que en algún momento nos pondremos en la tarea de difundir ese material. Conviene aquí, José, que te refieras a esa vecindad de un evento que se merece muy bien Arnoldo, y para el cual no solo se deben publicar estos textos, sino tantos otros como sabemos que hay allá en su lugar de residencia en Francia, al lado de su familia.
Sí, pues en el año 2024 conmemoraremos el centenario de la vida de Arnoldo y la idea es poder preparar para ese año del 2024 una gran actividad que cubra todo el año y en la cual recuperemos, como bien dices, Luis Alberto, todo ese material y podamos seguirle dando visibilidad a todo el legado que Arnoldo nos dejó. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a otra faceta en la vida de Arnoldo, que es su faceta familiar. Y en el año 1974, Arnoldo conoce en Bogotá a Beatriz Girard, francesa, que en ese momento se encontraba en Colombia haciendo algunas labores de su faceta social. Luis, si nos quieres comentar, ella estuvo en Bogotá, estuvo en Cali, Sí, atendiendo niños de la calle, entonces cuéntanos, danos esa referencia del paso de Beatriz en ese momento por Colombia. sí, gracias a una extensa conversación que tuvimos el privilegio de tener con ella poco después de la muerte de Arnoldo en el 2015 con ella, estuvimos en febrero, nos contó cómo ella alcanzó a permanecer en Cali, estuvo aquí en Cali con nosotros un poco más de un año haciendo voluntariado social con una comunidad de monjas que aún existe, aún está vigente y haciendo una labor muy importante en el barrio Meléndez. Ella estuvo allí casi que de clausura, acompañando todas las actividades que esa comunidad religiosa femenina, de monjas que contribuyeron a los inicios del barrio, de la organización del barrio Meléndez en todos los aspectos sociales, de salud, culturales y demás. Y esa experiencia, nos contaba ella, pues le significó, junto con Arnoldo, poco después de que se conforman en pareja, desarrollar una labor pedagógica muy especial, de la que también estamos ávidos de conocer detalles para educar ellos solos a sus hijos, sin necesidad de que pasaran por la escuela de una manera itinerante por todos los países de Europa que recorrieron en esos tiempos. Y mencionemos que ellos tuvieron 4 hijos, Paul, que es el mayor, Matías y Eloísa, son mellizos, y Leopoldo, que es el menor. Un dato importante de la vida de Arnoldo es que antes de esta relación con Beatriz Girard, él tuvo otro hijo, Jean-Luc, que es un reputado ortopedista en Francia. Jean-Luc ha estado aquí en Colombia un par de veces, también con su familia. Bueno, en el año 1998, Arnoldo recibe de manos del presidente Ernesto Samper la Cruz de Boyacá, pues, que es uno de los reconocimientos más importantes que se le hace a una persona civil en Colombia. Y en ese mismo año, en el 98, se consigue pues la reedición de Las Estrellas Son Negras por el Ministerio de Cultura. Ahí darle la gratitud a Ramiro Osorio, que en ese momento era ministro de Cultura, quien fue quien impulsó esa reedición. Esta viene siendo la tercera edición hasta ese momento de las Estrellas Son Negras. Luego viene una cuarta edición en el 2010 y solo hasta el año pasado, esto lo precisas tú bien, José, se hizo la quinta edición. O sea que de esta obra se han hecho apenas 5 ediciones y supongamos que cada edición tiene 1000 ejemplares, pues son 5000 ejemplares a lo largo de 70 años. Es decir, Las Estrellas Son Negras siguen sin ser leídas. Por eso les invitamos a que se fijen muy bien en el enlace que está rodando sin fin al pie de estas imágenes, para que tomen datos de cómo la pueden bajar gratis en la página del Banco de la República y se den el gustazo de leer una obra maestra, porque realmente esa es la categoría que tiene esa obra y que es producto de un visionario precoz que, como ninguno otro hasta ese momento,
supo proyectar en su obra la realidad colombiana con toda su crudeza. Pero no únicamente con el ánimo de generar expectación y con ánimo sensacionalista, no, con el ánimo de proponer también una solución basada en la razón, en el trabajo, en la superación, que fue lo que en últimas fue el ejemplo de Arnoldo con su vida. Muy bien, sí, en este momento en las bibliotecas está la última edición, que es del año 2020, es la editorial 6 Barral, que hace parte del grupo Planeta. Entonces se puede encontrar en papel en las librerías, en la nacional o en la panamericana, pues en las librerías. Bueno, en el año 2009 publica Buscando mi Madre de Dios, con el apoyo de la Universidad del Valle. Entonces, Luis, si nos quieres contar un poco lo que sucedió ese año 2009, y también pues para darle el agradecimiento a la Universidad del Valle por todo lo que hizo en ese año. Ese año, con el liderazgo del profesor Darío Henao, se tuvo como tema de los simposios que él organiza periódicamente o con frecuencia cada 2 años allí, el estudio de su obra, pero también la concesión de un doctorado honoris causa. Y se redondeó ese homenaje en vida con la publicación de Buscando mi Madre de Dios, un libro maravilloso que es todo un llamado panteísta desde el chocó biogeográfico para que el ser humano mantenga la relación perpetua de gratitud y de armonía con el medio natural en el que se guarece. Perfecto, bueno, muchas gracias. Más adelante vamos a hablar un poquito más de Buscando mi Madre de Dios. Vamos a dar entonces estas 3 fechas finales. En el año 2010 publica Cuando yo empezaba, de la que Luis Alberto ya nos comentó, y se hace la reedición de La selva y la lluvia, ¿sí? Y en el año 2013 regresa a vivir a Bogotá, y finalmente pues en el año 2015 fallece en Bogotá el 12 de noviembre del año 2015. Queremos entonces ahora, no sé si Luis quieras comentar algo antes de que pasemos a ver el video donde Arnoldo nos hace un recuento de lo que fue su viaje por Europa. No sé si quieres comentar algo, pasamos al video. Pasémoslo y más bien al final mostramos un poco lo que fue el detalle del movimiento de las negritudes del cual él formó parte muy activa. Sí, listo. Entonces vamos con el video. Judith, si nos colaboras, por favor, lanzándolo. Al aire. Al aire, exactamente. No sé si Judith nos está escuchando. ¿Tú la escuchas, Luis? No, y la imagen está quieta. Bueno, esperemos a ver. Sí, parece que se ha presentado un imprevisto técnico.
Bueno, si quieres continuamos. Como que ya viene Judith. Vamos a ver, démosle una esperita. Démosle una espera, sí. Parece que ha debido reingresar. El maestro Feliz Domingo Cabezas nos hace una pregunta por Facebook de por qué Arnoldo, que vivía en Francia, se viene a vivir a Bogotá. Bueno, hay unas circunstancias ahí familiares un poquito complejas y pues se decidió en la familia que el mejor sitio para que él pudiera estar y que pudiera estar cuidado por su familia colombiana era Bogotá. Entonces esa es la razón por la que él se radica en Bogotá. Y pues un saludo y mi gratitud para la prima Saily, que fue quien lo acogió y le cuidó durante ese tiempo que él estuvo allí en Bogotá. Entonces fueron razones, digamos, médicas y familiares para ese viaje de regreso de Arnoldo a Bogotá. Pues he recibido acá un mensaje por el interno de Judy que me dice que avancemos. Entonces, vamos a continuar con Sí, la... voy a referirme a su libro Buscando mi Madre de Dios, del cual él nos hablaba en el primer programa a través de la entrevista que nos facilitó o hemos podido aprovechar porque está en YouTube del programa Conversan 2, dirigido por el profesor Darío Henao y en esa ocasión en compañía del profesor Jairo Henry Arroyo, quienes hablaron con él en el año 2013, justamente en el año en el cual él decide venirse a Colombia. Y en esa entrevista, que es muy vívida y donde con gran lucidez él se refiere a todos estos aspectos de su vida que hemos venido tratando. Él hablaba de cómo Buscando mi Madre de Dios es una expresión chocoana y en general del Pacífico, referida a todo el esfuerzo que una persona hace para buscar el sustento diario. Es decir, que podemos considerar Buscando a mi Madre de Dios así como esta expresión como un sinónimo del rebusque. Y esta obra, que tiene estructura de novela, pero que se funda o se apoya en sus años primerizos, luego la vamos a detallar en algunos aspectos. Sí, creo que ya está el video, Luis, de manera Sí. que, ¿te parece? Escuchemos el video, si le puedes dar al play. Gracias, Judith, por todo el apoyo y por toda tu buena disposición para esto. Démosle al play entonces. Volvió a salir de... Sí, algún problema tiene Judith con la conexión a internet, de manera que continuemos para... No. Sí. Decía que esta obra, la última que conocemos de Arnoldo Palacios, y que
fue escrita inicialmente en francés y traducida por su esposa. Luego, al ser reeditada o editada por primera vez en español en el año 2009, es una obra monumental que toca aspectos relativos a los primeros años de vida de Arnoldo Palacios y en los cuales de una manera muy vívida se refiere a su relación con el entorno dentro del cual fue levantándose, fue formándose siempre en relación directa con la naturaleza, con el medio natural conformado por una flora y una fauna y un ambiente climatológico particular, el ambiente del Chocó biogeográfico, pero sobre todo haciendo énfasis, mucho hincapié en la importancia de la relación humana, de la relación con la familia, familias numerosas, pobladas de primos, de tíos, de abuelos, que se visitan y que frecuentemente comparten el trabajo de la búsqueda del pan coger, cultivando allí en una pequeña parcela a las orillas de los ríos, o yendo a minear, o sea, a hacer mina, a buscar el oro de aluvión en los ríos de las cercanías. Y esa manera de relacionarse con el ambiente natural y el ambiente social permite que como lectores nos enteremos de la riqueza fabulosa de la imaginación del ser chocoano, del hombre y la mujer, quienes día por día, de manera muy esforzada, laboriosa, trabajan para conseguir el pan diario, cultivándolo, pero también logrando vender los pocos gramos de oro que consiguen y cambiándolos por alimentos que no producen. Asimismo, las leyendas con las cuales desde tiempos inmemoriales en esa región se explican los distintos fenómenos. Entonces aparecen leyendas populares, creencias, mitos y un sinfín de información que a mi modo de ver es un homenaje panteísta de Arnoldo a su origen. Y este es un libro monumental. Ha sido publicado en esta primera edición en formato grande, 350 páginas de letra apretada, y narran con mucho detalle los distintos episodios de la vida de Arnoldo. O sea, en forma autobiográfica, él construyó una novela de su propia vida y consta de 105 capítulos distribuidos en 4 libros. Otra vez tenemos el número 4 que ya vimos en Las estrellas son negras, con hambre, ira, nieve y luz interior. Aquí tenemos 4 capítulos que son los nombres de las 2 poblaciones entre las cuales Arnoldo se mueve desde que tenía 1 o 2 años, cuando fue atacado por la poliomielitis, hasta cuando completó los 10, 11 años y pudo ir a Quibdó a iniciar sus estudios o a completar lo poco que pudo aprender con su familia. Porque otra característica de la familia de Arnoldo es que era una familia en medio de su carencia de recursos, en medio de su precariedad y dificultades para afrontar la vida inhóspita de la selva, por más que estuviesen organizados en pequeños poblados, esa familia era una familia lectora. Desde los abuelos hasta el padre tenían a su alcance libros que le permitían desde la temprana edad aprender a leer con la ayuda de los mayores a los menores y empezar a leer la Biblia, leer libros clásicos como la Odisea. Y los mayores, además de la oralitura, o sea, de la tradición oral que era permanente en los encuentros familiares y de amigos, pues tenían la oportunidad de leer en voz alta con la guía y el acompañamiento del abuelo, del tío mayor, del papá. O sea que en estas comunidades del Pacífico
de poblaciones como Sértegui, de la que ya nos habló José, la tierra natal de Arnoldo, e Ibordó. El primer libro trata sobre lo que acontece inicialmente en Sértegui. El segundo libro tiene que ver con los episodios que él narra sobre su vida a Ibordó. Ibordó era el poblado cercano, relativamente cercano, porque sabemos que las distancias en la selva se miden con tabacos. El tabaco que se consume marca la distancia de un lugar a otro prácticamente. Y Bordeaux se llama esa población a la que normalmente se accede vía fluvial. Tenían que ir en potrillo, en la canoa, y luego hay un regreso desde Ibordó de vuelta a Sértegui. Luego hay otra de vuelta a Ibordó. Allí están los 4 grandes libros que suman muchos capítulos, 105, hasta que termina cuando tenía 10 años y ya se apresta a viajar a Quibdó para continuar sus estudios primarios. Entonces, esta es una novela de tipo autorreferencial muy bella porque maneja la carencia del habla local, del habla de las gentes del Chocó, que es un habla lenta, pausada, llena de arcaísmos, de palabras que ya no se usan, de una fonética muy particular, motivada por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se vive, factor climático, el mestizaje con las comunidades indígenas permite el aporte de nuevas palabras, y así se va creando toda una cosmovisión. Este libro es una cosmovisión desde la mirada infantil que Arnoldo, aún a sus 90 años, ya nos lo confirmará José, nunca perdió. Hay en él esa misma visión de joven precoz que encontramos en sus primeros textos y luego en Las estrellas son negras, que le dan la calidad de un visionario. Es casi que un patriarca con don de profecía. Y este libro, que es apenas la primera parte de su autobiografía, puesto en forma de novela, él lo dijo en la entrevista que escuchamos de Conversan 2 en el primer programa, nos dice que este es apenas el primer tomo y que ya estaba en camino el segundo, que lo más seguro es que se refiriese a su vida en París o a Europa, que fue donde permaneció la mayor parte de su vida. Entonces, este libro, que es un homenaje panteísta desde el Chocó biogeográfico a la vida, vale la pena leerlo y estudiarlo con cuidado porque es un deleite. Es un viaje al Pacífico, es un viaje a la selva húmeda del Pacífico y a todo lo que ella acoge como parte de su día a día. De este libro se acaba de hacer también una reedición. ¿Tú me confirmas? No sé si para la... Sí, en el año 2019, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Ok. En el año 2019, en la Feria del Libro de Cali, en la Feria Internacional del Libro de Cali, se hizo la presentación de esa edición de Buscando a mi Madre de Dios por la editorial 6 Barral del Grupo Planeta. Voy a leer el capítulo 103, un párrafo, que es ya la parte final del libro, donde luego de todo ese recorrido que hace desde su niñez por la familia, por la relación con la selva, con la fauna, con la flora, con las leyendas, con los mitos, con las comunidades indígenas de la vecindad allí en Sértegui y en Ibordó, con los aventureros, con los comerciantes que bajan por los ríos desde Quibdó a traer provisiones, toda esa peripecia que es el día a día del Chocó y que está narrada con una poesía terrígena, elemental, no solo por el lenguaje que utiliza, sino por las figuras que construye y que parecen emanadas de la propia selva. Cuando yo leí este libro,
no pude dejar, no pude dejar de remontarme en el tiempo al momento en el que, en lo personal, mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a conocer el mar. Y fuimos entonces por la carretera vieja al mar de Calle Buenaventura y el encuentro con la selva, esa selva llena de neblina, de humedad, de torrentes, de cascadas cada rato. Todo eso está recogido en un libro como este, pero poblado de seres fabulosos y seres humanos con todas las complejidades que bien conocemos de nuestra especie. Este capítulo 103 se llama Necrología. Voy a leer solamente un párrafo. Estaba aún en Cértegui José Lao. José Lao es un primo, un pariente artista. Cuando murió una pariente nuestra llamada Cesárea. Gustaba mucho en el pueblo cuando había quien lo hiciera despedir a sus difuntos con unas palabras. José Lao hizo la necrología. Esta vez su lenguaje era igualmente sereno y encerraba mayor alcance que el problema, al fin y al cabo, fácil de debatir y comprender, de la carretera. Yendo ya de la iglesia al cementerio, el féretro se detuvo en una esquina. José Lao habló, mejor dicho, leyó lo escrito por él la noche anterior o esa mañana. Me di perfecta cuenta de que en el fondo José Lao no se había referido propiamente a la estricta vida y muerte de tía Cesárea. Había hecho una disquisición de un ser viviente ante un cadáver. Este estilo de José Lao influyó profundamente en mí. Lo sé. José Lao viajó a Quibdó con su familia. Yo, en Cértegui, sin libros, me quedé en el aire. Ya había terminado los años reglamentarios de la escuela, incluso repetido el último 3 veces. Seguía yo, pues, asistiendo a la escuela como para tener la impresión de no perder el tiempo. En realidad, ya era hora de orientarme hacia lo que iba a hacer o a hacer en la vida. Aquí damos una idea muy mínima, muy breve, de la forma de escribir de Arnoldo, siempre referida a todo el impacto que ocasiona en un ser humano la vivencia cotidiana de la selva y de las cosmogonías que allí residen. Me gustaría ahora, José, que te refirieras, porque nos quedan 10 minutos, a ese privilegio que tuviste de convivir con Arnoldo en distintos momentos, no solo aquí en Colombia, sino también allá en su lugar de adopción en Europa. Sí, bueno, empecemos por ahí. Quiero ser muy breve, dado el tiempo. Bueno, en el año 95 yo viajo a Europa, pues vivía yo en España, viajo a Francia a visitarle en la casa que él recibió del gobierno francés y donde vivió en la población de Fliqueflor. Bueno, mi francés no es muy bueno, pero Sí, ahí está me bien. entenderán, Fliqueflor. Sí. Allí yo me pude dar cuenta cuando fui a visitarlo algo maravilloso, y es que Arnoldo había construido su pequeño rincón chocuano ahí en su casa en Francia, a miles de kilómetros, lo que desvela algo que ojalá todos los colombianos siempre tuviéramos, y en general pues todos los seres humanos, y es esa conexión con su tierra de origen, que no se abandona, esté uno donde esté. Y Arnoldo repetía mucho la frase de que quien ha vivido en el Chocó puede vivir en cualquier parte. Y él llevaba siempre el Chocó y su identidad chocuana con muchísimo orgullo. Estuviera con quien estuviera, desde un presidente, un intelectual, un artista, hasta la persona más humilde, siempre Arnoldo era un exponente del Chocó, estuviera donde estuviera. Y de eso me di cuenta pues cuando lo visité en su casa en Francia. Luego, él me invitó en el año 99 cuando vino a recibir la Cruz de Boyacá. Bueno, yo no nací en el Chocó, yo nací en Manizales. Mi padre, hermano de Arnoldo, también José Venancio, como el abuelo, salió del Chocó muy joven, con 16 años,
y nunca regresó. Entonces yo nací en Manizales y no conocía el Chocó, y Arnoldo me invitó a conocerlo en el año 99. Allí estuve, pues yo viajé solo, él ya estaba allí, y con mi primo Paul, el hijo mayor de Arnoldo. En ese viaje yo me di cuenta de dos cosas importantísimas para Arnoldo y para los chocuanos. La primera es la relación con el río, algo vital porque el Chocó está lleno de unos ríos maravillosos, eh, que lamentablemente han sido muy afectados en las últimas épocas con el tema de la minería ilegal, pero que todavía hay muchos que conservan unos parajes fantásticos de unas aguas cristalinas, y pudimos con Arnoldo, viajando en potrillo y con su boga, al cual yo le envío un cariñoso recuerdo, que aún él está en Certegui, que es Romancito, con Romancito, que fue su boga durante toda la vida prácticamente en que Arnoldo iba al Chocó. Recorrimos muchos ríos, el río Quito, el río Certegui, porque a él le encantaba, a Arnoldo le encantaba viajar, y cuando encontrábamos un charco de aguas cristalinas, ahí nos tirábamos a nadar. Y el segundo asunto que es muy importante para Arnoldo, y que también nosotros tendríamos que recoger ese legado, es la relación que él tuvo con los indígenas en Berá, del Chocó. Entonces, en ese viaje del año 99, me invitó para que hiciéramos la visita a la comunidad de los indígenas en Berá, dos poblados, uno que es Paredes y otro que se llama Parecito, a los cuales se llega después de 2 o 3 horas de subir en lancha, y allí pasamos un par de días compartiendo con ellos, y pude yo también apreciar la amistad honesta y tranquila que Arnoldo tuvo con los indígenas, y que lo acompañaba, y que siempre que él llegaba al pueblo bajaba el gobernador y bajaba toda la comunidad. Incluso el día del mismo entierro, ellos bajaron y lo estuvieron acompañando hasta su tumba. Entonces, bueno, esos son los recuerdos como más emocionantes que puedo compartir esta noche, dadas las limitaciones del tiempo. Luis. Sí, perfecto. Tú me comentabas algo respecto a, todavía nos quedan 4 minutos, las últimas veces que pudiste reunirte con él hacia finales del año 2015, inclusive hiciste una foto muy bella de él manipulando un smartphone, un celular. Sí, ¿Qué recuerdas de lo que para él significaba el encuentro con esa herramienta y justo en ese momento en el que lo fotografiaste? sí, Arnoldo fue una persona, como tú mencionaste hace un rato, era como un niño que nunca abandonó la curiosidad y su mente abierta hacia todo lo nuevo. Siempre estaba con proyectos en su cabeza, que me los compartía. En algún momento me dijo que quería traer un vino de España. Cuando yo vivía en España, él se contactó con una bodega que producen unos vinos en el norte de España que se llama los vinos Palacios. Y entonces fue allá, los visitó y quería traer los vinos. Fue una persona que tenía siempre ese espíritu de estar haciendo cosas, de estar innovando, teniendo proyectos. Y lo que mencionas de la tableta sucedió cuando vino a visitar a mi padre en el año 2014, un mes antes de que mi padre falleciera, y pues estábamos los tres en el cuarto charlando, y yo en ese momento conseguí descargar la novela que tú pusiste el enlace de Luis Alberto, Las estrellas son negras, descargarla a la tableta. Entonces la abrí y le mostré la novela en ese dispositivo digital, y él estaba asombrado pues de ver su obra en ese dispositivo digital.
Esa es la foto que tú mencionas. Perfecto. Ya tenemos de nuevo a Judith con nosotros. ¿Nos escucha, Judith? Se ve la imagen quieta. Sigue habiendo problemas en la transmisión. Sí, yo noto que está hablando, pero no le escucho. No le escucho. Como ya nos quedan solo 2 minutos, conviene que hagamos referencia y nos lo pongamos como una meta, el hacer toda la gestión que se requiera, incluyendo reunirse con el profesor Darío Henao, quien es una persona no solo conocedora de la obra de los escritores afrocolombianos, una persona que los ha estudiado en detalle, sino que también es un gran organizador de actividades relacionadas con el libro y con los escritores, para irle dando cuerpo desde ya, con todo la curia, como se dice, que merece, el lograr que se nombre al año 2024 como el año Arnoldo Palacios, tal como él lo consiguió con Manuel Zapata Olivella el año pasado, y se pueda lograr en torno a esa obra pues todo un fenómeno de escrutinio, de conocimiento, de indagación, para que de una vez por todas la obra de Arnoldo Palacios no siga siendo uno de los secretos mejor guardados del Chocó. Ya es hora de que todo el mundo conozca esa maravilla. Sí, de acuerdo, esa es la tarea que nos imponemos, Luis Alberto, y pues vamos a trabajar, estamos a 3 años de esa conmemoración, vamos a trabajar fuertemente. También quiero mencionar que hay que trabajar fuertemente con la Biblioteca Departamental de Quibdó, que lleva el nombre de Arnoldo Palacios, de manera que tendremos que hacer esos contactos también con ellos para que podamos replicar actividades también allí. Sí, aprovechemos para invitar a quienes nos están viendo, agradecerles la compañía, la paciencia y ofrecerles excusas por los problemas técnicos que hemos tenido tanto ahora como en el programa anterior, pero es parte del aprendizaje que necesariamente debemos hacer del manejo de estas nuevas herramientas. Invitarlos a que vean la entrevista de Arnoldo Palacios completa en el programa Conversan 2, que se hizo en Telepacífico en el 2013. Es muy fácil, simplemente se ubican en la plataforma YouTube y ponen Conversan 2 Arnoldo Palacios. Allí está aquí está el enlace. De pronto no alcanzan a copiarlos, pero simplemente en el buscador de YouTube, fácilmente poniendo Arnoldo Palacios, allí resulta ese programa que fue maravilloso, porque Arnoldo en plena lucidez, en plena madurez, pero también siendo muy curioso, muy inquisidor, pero también muy echado para adelante todo el tiempo, con una naturalidad y una espontaneidad de envidia. Entonces, para que no se lo pierdan. Listo, de acuerdo. Luis, bueno, Judy me escribió acá por el interno que ofrece excusas a toda la audiencia por los problemas técnicos. Eso es algo que todos estamos desde la pandemia en cada transmisión aprendiendo. Judith, tranquila. Hemos podido decir todo lo que, bueno, no todo porque nos quedó algo en el tintero que a ver si en algún momento encontramos la oportunidad de hablar de los escritores, de estos escritores importantísimos, franceses, americanos. De las negritudes. Y la situación del África. Después buscaremos un espacio para hablar de eso en otra ocasión. De manera que muchas gracias. Mi gratitud a todos y a Judith por su espacio y nos encontraremos en una próxima ocasión. Sí, no olviden que entre Escritores Vallecaucanos y La Chambrana hemos hecho un convenio para seguir haciendo transmisiones
como esta, siempre el tercer miércoles de cada mes, que se llama El escritor o escritora y su obra. Y el primer miércoles de cada mes se va a llamar, vamos a tener otro programa que es Conversa Cultural del Pacífico, siempre con personas que están dedicadas de lleno al impulso y al cultivo de las actividades artísticas, no solamente literarias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su escucha. Gracias a La Judy de Zambrana. nuevo y Dirige nos vemos en la Judith próxima. Cartagena.